Y nos vamos para la JEP para saludar al sargento Jaime Coral Trujillo, quien habla en la W, luego de aceptar la imputación en su contra por falsos positivos en Dabeiba. Sargento, buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor Julio Sánchez Cristo. Habla con Jaime Coral. Buenos días a usted, a su mesa de trabajo, al personal que nos escucha, a un especial y fraternal saludo también a los familiares de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que cometí. Sargento, la primera pregunta es ¿por qué tomó la decisión usted de aceptar esta imputación de la JEP? Pues consciente pues del daño que había cometido yo y pues de que pues la JEP ha interrogado a más de un compareciente y soy consciente del daño que les hice, de los crímenes de lesa humanidad. Por eso pues acepto, y con el fin de reparar, consciente del daño reparable de las víctimas. Yo considero que reparar ese daño es irreparable, pero el acto que más valoran las víctimas es la verdad. Por eso incluso antes que se quedara la JEP, yo ya estaba aceptando ante la justicia ordinaria todos estos hechos de crímenes que yo cometí. Y voy a continuar con esos actos de verdad para las víctimas que puedan satisfacer pues y resarcir pues su daño y reparar. El plan reparador es servir de testigo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, ante los miembros del ejército que cometieron falsos positivos, para que las víctimas conozcan la plena verdad. Sí. Sargento, usted en el escrito que entregó en la JEP reconoce 15 homicidios, pero en total en su carrera militar 57. Hablemos sobre estos 15, que es el caso particular de Dabeiba. ¿Por orden de quién participó usted en el asesinato de estas víctimas? Bueno, en los mandos que estaban de turno en el momento, pues había ya como esa ambición, como esos deseos de hacer resultados, y si fuese una persona que buscara la voluntad de entregarse, buscando pues un plan de desmovilización, nunca se les respetaba la vida, porque ellos lo que necesitaban eran resultados. Pero háblenos de cómo era que se surtía el proceso, es decir, ¿a usted quién le decía necesitamos estos resultados? ¿Y de qué manera le insinuaban que esos resultados podían ser personas que no estuvieran directamente vinculadas con el conflicto? ¿O cómo era que usted llegaba a esa situación en la que acababa con la vida de inocentes? Sí, pues de todas maneras, todas las personas que cayeron ahí, ninguna persona de esas pertenecían a ningún grupo armado, pues no me consta. Los que se entregaban de alguna manera, cuando se inició en Santa Rita de Ituango, algunos entregaban armas, otros no entregaban armas, otros por informaciones de alguna persona que trajeron de algún corregimiento, entonces decía que era miliciano, y ese más ese que señalaba a otro, se daba de baja por orden del mayor Guzmán Ramírez David. Quiero continuar sobre eso que usted acaba de mencionar, el mayor David Guzmán, quien fue comandante del batallón contraguerrilla 79, para preguntarle cómo participaron sus comandantes en la comisión de estos crímenes y sobre todo quiénes participaron, quiénes tienen responsabilidad de sus comandantes de batallón y a una mayor escala. Sí, todos tienen conocimiento. Para nadie... ¿Para qué? Pues en todas las unidades donde yo estuve, nadie puede decir que no sabía lo que se estaba pasando, para que pues yo no era una rueda suelta, ¿no? Entonces siempre había esa ambición de los resultados, que eran los que pedían las unidades operativas mayores, las unidades menores, las unidades de contraguerrilla, eso era lo que pedían. Dentro de esa búsqueda de resultados, ¿usted escuchaba los llamados que hacían
no solamente el mayor que usted acaba de mencionarnos, sino de pronto otros oficiales de mayor rango exigiendo resultados? Sí, había más comandantes interesados en eso porque también desde ejército los presionaban. Entonces estaba por ejemplo mi coronel Giraldo Hernández José Dumar. Entonces él era el B3 de esa brigada, y estamos hablando de la móvil 11 del batallón de contraguerrilla 79. Pues ya que como en Santa Rita y Tuango se habían dado resultados, ya uno era muy conocido. Entonces, ¿qué querían? Lo llamaban a uno al teléfono que tenía y hacían estos comentarios. ¿Y eran comentarios de qué tipo? Los que hacía, por ejemplo, el coronel que usted nos menciona. Pues que necesitaban resultados, que ya que ustedes son los que pues manejan este tema, y entonces por eso era que se daban los resultados. Entonces le pasaban al comandante de la brigada, que era mi coronel Páez Jorge, y él ya le decía: muy bien por el trabajo que ustedes tienen desarrollando. Entonces me parece excelente que ustedes sigan, continúen, coordinen ahí con Giraldo, y Giraldo le decía: necesito un resultado. Entonces cuando le decía que necesitaba un resultado, ¿yo qué hacía? Entonces de una vez iba y coordinaba con el mayor Prada Correa de Fray Enrique, que era que estaba para esa época de turno. Entonces mi mayor se necesita armamento. No sé de dónde lo conseguía, pero él lo conseguía. Entonces uno pues coordinaba con sus soldados y mandaba a traer las víctimas de Medellín, y de Medellín ellos arrancaban de Abeiba a Medellín, y Medellín las traían del Río, las traían de la calle, de habitantes de calle, toda esa vaina. Entonces traían, y con eso se daban esos resultados. Ya pues, les colocaba el armamento, se hacía todo lo de el montaje del falso positivo y ya. El coronel con el que usted hablaba por radioteléfono, por teléfono, él sabía que usted, por teléfono, él sabía que con usted se coordinaba para tener resultados matando a personas que nada tenían que ver con el conflicto, que no eran de la guerrilla o que no eran de grupos al margen de la ley. Él lo sabía. Giraldo Hernández, claro, sabía, porque no le contaba, había mucha confianza con él. O sea, con él, yo voy a mandar unos soldados así, y voy a coordinar aquí con mi mayor, y eso es lo que se hacía. Sargento, ¿cómo se perpetraron estos homicidios? Cuéntenos, por favor, cómo se perpetraron y, sobre todo, cómo se llevaba a cabo la desaparición de los cuerpos de las víctimas, porque en el caso particular de Dabeiba hay algo muy singular, y es el uso de cementerios públicos para enterrar clandestinamente a las víctimas. Pues una vez se daba el resultado, se le solicitaba al fiscal o al inspector de policía que estuviera de turno, y le solicitaba pues mover los cuerpos, porque en el lugar donde estaba pues que no garantizaba la seguridad para los miembros de de ir a hacer el levantamiento en el lugar de los hechos. Entonces de una vez se autorizaban y se pasaba directamente al cementerio, se montaba seguridad, ahí hacían el levantamiento, porque uno esperaba la carta dental, esperaba el levantamiento, el acta de levantamiento, esperaba esos documentos y ya. Con eso se hacía. ¿Cómo se producía la coordinación con paramilitares, sargento? Porque leyendo el documento de imputación de la JEP y también el escrito que presentó usted reconociendo esta imputación, ellos se vieron completamente involucrados en muchos de los crímenes. ¿Cuál fue el papel de los paramilitares en la comisión de estos falsos positivos? Iniciando desde el 16 de abril del 2005, se inició una operación hacia Llano Grande. Para esos hechos, iban unos guías, y esos guías eran de los paramilitares, lo había conseguido el mayor Guzmán Ramírez David. Con eso nos movimos hacia Llano Grande, y es donde pierde la vida el subteniente Suárez Caro Jairo, pierde la vida. Entonces con eso ya, entonces ahí yo, por ejemplo, en un caso particular de esos, el paramilitar que estaba en la compañía España, ese paramilitar me dio el número de teléfono. Entonces ya, pues ya pasando más al tema, se va pues el mayor Guzmán,
para África como premio. Y entonces ya hablando con mi coronel Giraldo y pues haciendo coordinaciones con él y con mi mayor Prada, yo monto, pues me dice que necesita un resultado. Sin embargo, el primero, el del 16 de diciembre, lo hago yo. Yo soy el que lo monto, ¿ya? Y finjo que hay un combate. El del 16 de diciembre del 2005. Entonces ahí yo le digo al paramilitar, lo llamo al teléfono, me contesta, le digo que necesito dar un resultado. Él no sé de dónde trae una persona, me la entrega en horas de la noche. Entonces ya, cuando ya me lo entrega, ya inicio yo. Para esa época yo no tenía armamento, no tenía nada, porque hay que colocarle a ese muchacho. Pues yo de una vez mando unos soldados a conseguirme un tubo de PVC y una brea, y con pólvora de fusil monto unas 2 minas y les coloco una jeringa y ya, y con eso ya iniciamos. Se da el resultado. Entonces pido a la brigada, pido canal libre, la brigada me da canal libre, y entonces yo finjo un combate diciendo de que en el momento estamos en un intercambio de disparos y que hay un combate y que la guerrilla se está llevando el cuerpo de una persona que cayó de la guerrilla, miembro de la guerrilla que cayó en combate. Ellos me dicen que si me apoyan con helicópteros. Yo les digo que no es necesario, porque yo tengo ya estoy manejando la situación, y así se dio ese primer resultado. Y se le colocó fue una munición ahí, algo fingido. A la hora de decidir qué personas iban a llevar a estas ejecuciones, a usted, sargento, le dijeron qué tipo de personas tenían que ser. Es decir, le dijeron, mire, que sean habitantes de calle, que sean jíbaros, que sean drogadictos. ¿Le dieron algún tipo de indicación como si se tratara de limpieza social? Sí, o sea, era como algo que no tuviera familiares, que no fuera reconocido, como para que no se despertara pues rápido una investigación. Pues ya en estos hechos, el 31 de agosto de qué, del 2005, también se había cometido una con mi mayor Guzmán, que fue el que él nos ordenó a nosotros. Pues antes de esos hechos, él había que ya cometido unas bajas con miembros de los paramilitares, que fue donde se dio a unos señores campesinos, ¿no? Que era Diofanor Guisao, que eran unas personas pues de que fueron del 15 de julio, ¿ya? Entonces por eso es que ya había éramos como muy amañados en hacer esas cosas. Entonces con los paramilitares fueron y sacaron unas personas de unas casas por ahí que supuestamente eran milicianos, decían ellos, pero no fue así. O sea, fueron personas que no tuvieron nada que ver en el conflicto. Estoy escandalizado con su testimonio, ¿no? Porque, pues una vez más, se confirman unos hechos repugnantes, pero lo que no entiendo es cómo a usted no le parecía atroz y monstruoso, con el conocimiento que tuvo de que se trataban de personas inocentes, darles ese tratamiento, asesinarlas y arreglar los hechos para que aparecieran como lo que usted sabía que no eran. Sí, pues sí se cometieron, lógicamente que eso es un boom grande. Esos crímenes se cometieron, debía haber denunciado, por eso debía haber denunciado antes de que se cometieran estos hechos, porque pues no debía haber permitido desde el primer momento, por mi antigüedad, por ser miembro del ejército, por pertenecer. Es por lo que hoy quiero aprovechar este espacio y esta oportunidad para ofrecer un perdón a las víctimas de todo el país, de estos falsos positivos, a toda la sociedad,
colombiana al mundo por estos crímenes tan graves que cometí en contra de la humanidad. Sí. Sargento, usted es imputado en esta ocasión por el caso de Dabeiba, pero de acuerdo con el reconocimiento que usted hace, usted se vio involucrado en falsos positivos antes de llegar a Dabeiba y luego cuando fue trasladado a Nariño, continuó participando en esto para un total de 57 homicidios que usted reconoce en su carrera militar. ¿Quiénes de sus comandantes conocían de los falsos positivos cuando estuvo en Boyacá y también cuando estuvo en Nariño? Y si tiene directamente Boyacá, con nombres. Pues en Boyacá todo lo que era el comando del batallón, todo lo que era, es que ya eso ya se sabía de que es que era imposible que una patrulla, que un comandante con 7 soldados saliera una noche y al día siguiente apareciera con 3 bajas. Cuando enfrentarse usted con 7 soldados, una compañía no da abasto a enfrentarse usted a un grupo guerrillero cuando pues ellos conocen el terreno, conocen todo. Entonces eso desde ahí, parte de ahí que la sección segunda le daba armamento, que se montaba el planeamiento, que al día siguiente tenía que sí o sí dar las bajas. O sea, sabía el 2, sabía el 3, sabía hasta los que le iban a abastecer, el carro que se iba con uno porque jamás sí, sargento, le quitaban un vehículo. Pero mi pregunta va más que todo en Boyacá y en Nariño, nombres de comandantes que conocieron de los falsos positivos que usted estaba cometiendo. Estamos hablando de Tunja. En Tunja el primer falso positivo que se dio fue que ya me ubico acá. Entonces en Tunja fue, ya le digo. Es que bueno, hay muchos falsos positivos. En Tunja se cometieron 3 víctimas. Pero me refiero a sus comandantes, sargento. Comandantes en el batallón en Boyacá y en Pasto. ¿Quiénes sabían? Fue en el 2002 estaba un capitán que se llamaba bueno, en el 2004 se comete una baja en la vereda Sirací del municipio de Páez. Allá se comete con el mayor Vargas Hidárraga Raúl, era el 3 de esa unidad. O sea, allá había también estaba el comandante, el coronel Mario Alberto Hernández López, que también eran conocedores de todos esos falsos positivos, porque entonces ahí salimos hacia una vereda y ahí inicialmente pues se da una baja. Se da una baja a una persona que venía caminando por la carretera. Había supuestamente un informante de los paramilitares de las autodefensas campesinas del Casanare, y con esa persona él me ordena incluso a mí pegarle un tiro al cabo que estaba de escolta del comandante del batallón, de que le diera el camuflado para vestir a esa persona. Ellos traían un fusil AK-47, que era el mayor Vargas Hidárraga Raúl, que hoy es general y está en la 3ª división en Cali, y con él se da esa primera baja. Luego la siguiente baja otra baja se da de 2 personas que eran guerrilleros. Hubo un intercambio de disparos, pero ahí esas personas se van unos guerrilleros y se quedan unas metidas dentro de una casa, y ahí ya dos personas piden auxilio y no se les respeta el auxilio. Sí. Entonces ahí fue el primero, fue el segundo, fue en la vereda Sirací. La primera fue en Juracambita, la segunda fue en la vereda Sirací, y eso fue lo que se hizo. De resto, pues ya de ahí pasé a Antioquia, y en Antioquia llevaban el mismo modus operandi. Ya el mayor, yo era de la compañía Canadá 1, y me pasa a su pelotón de seguridad, y empiezo yo en el pelotón de seguridad con un grupo especial y con otras personas a resultado que era lo que necesitaban, porque era una brigada móvil, porque era una unidad de combate, porque necesitaban resultados. Bien.
Pues sargento Jaime Coral Trujillo, muchas gracias por estar con nosotros, por haber estado con nosotros en la W y por este reconocimiento que hace de estos crímenes, 15 en Dabeiba y 57 en total en su carrera militar, y sobre todo por el perdón ofrecido a las víctimas.